Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos. Como siempre, me presento, mi nombre es Manuel y voy a estar acompañándolos y brindándoles información en este curso de electricidad básica. En la clase anterior estuvimos viendo el principio de la electricidad, de dónde proviene, cómo se genera y demás. Hoy vamos a ver las distintas corrientes eléctricas que podemos encontrar y varios conceptos más. Bueno, vamos a arrancar. Seguramente recordarán los electrones que estuvimos viendo en la clase pasada. Bueno, según el comportamiento de esos electrones podemos diferir de tres corrientes eléctricas distintas. Tenemos la corriente continua, la corriente alterna y también existe otra corriente que es la corriente estática. ¿Sí? Tenemos la corriente estática. La corriente estática se produce por la fricción de dos no metales como el plástico, la madera, son ejemplos de dos no metales. Al producirse esa fricción, estos dos cuerpos, uno se carga positivo y otro se carga negativamente. ¿Sí? Esa es la corriente estática. Como la palabra lo dice, estática, significa que están quietos. Bien, acá tenemos dos átomos, uno acá y otro acá. Para los que por ahí quedaron medio descolgados, en la clase anterior pueden ver a dónde vamos, a dónde estamos apuntando. Por ejemplo, al producirse esa fricción, estos átomos se cargaron positivamente. ¿Sí? ¿Por qué positivamente? Porque predominan los protones. Y este átomo se cargó negativamente, ya que tiene exceso de electrones. ¿Sí? Eso es la corriente estática. Dos cuerpos que se friccionan y se cargan de diferentes maneras y de diferentes polos. Esa acumulación de energía, esa acumulación en los cuerpos de diferentes cargas, puede producir una chispa, ¿sí? Un arco eléctrico. Seguramente les ha pasado a ustedes cuando van a una plaza o el auto a veces que les genera un chispazo, les genera una descarga así medio de sorpresa. Bueno, eso es producto de la energía estática, porque cuando se tocan los cuerpos que están cargados en diferentes polos, genera una corriente eléctrica. Ahora, esa corriente estática, ¿dónde se utiliza? Generalmente se puede utilizar en terapias médicas o también son utilizables en ingeniería, en lo que es análisis de estructura. Y un dato no menor de esa corriente estática, que por ahí es ínfima, por ahí nosotros como que es un chispazo y ya, hay que tener mucho cuidado, más en lo que es las empresas de solventes o productos inflamables. Imagínense esa chispita lo que puede producir, ¿sí? Generalmente en esas empresas, primero principal, te dan ropa y zapatos de seguridad, ¿sí? Botines de seguridad antiestáticos, para que no se produzca esa corriente o no haga que nosotros nos carguemos de un polo y al tocar algo produzcamos ese arco eléctrico, ¿sí? También generalmente ponen muchas, pero muchas puestas a tierras, incluso cadenas o algunas cintas metálicas, ¿sí? Entonces, para que cada uno que circula por la fábrica las vaya tocando, y si nosotros estamos cargados, esa corriente o ínfima corriente se vaya por la tierra y no se produzca en la manipulación de, digamos, de algún solvente, porque esa chispa, imagínense que puede producir tranquilamente algún incendio. También tenemos la corriente continua. La corriente continua, como la palabra lo dice, sus electrones, ¿sí? Sus electrones o su sentido de circulación, sus polos, no cambian a través del tiempo, ¿sí? Acá, por ejemplo, van a ver un gráfico donde identifica el sentido de dirección de la corriente continua. Se dice que es unidireccional porque va en un solo sentido. Bien, la corriente continua la podemos encontrar identificada de diferentes maneras, tanto en los multímetros o símbolos, ¿sí? Como CC de corriente continua, directa corriente, ¿sí? Que es por sus siglas en inglés,
y con este símbolo que es una línea recta y varias punteadas abajo. De esa manera vamos a identificar a la corriente continua. Como decíamos en el gráfico, podemos encontrar el sentido de la corriente continua. En este gráfico van a encontrar una fuente de corriente continua, ¿sí? Un generador de corriente continua, como puede ser la pila, ¿sí? Las pilas, una batería de auto, ¿sí? Dentro de, o aplicado en un circuito, esto lo que sería, sería el conductor, ¿sí? Donde circula la corriente, una resistencia o carga, que podría ser una lamparita, ¿sí? Y acá pueden ver el sentido de circulación de la corriente, cómo va circulando. Si lo ven aplicado a un gráfico, ¿sí? Donde la corriente y el voltaje es el eje Y y el eje X es el tiempo, pueden ver que la corriente continua va recta, ¿sí? No varía. Hablábamos del sentido de los electrones, ¿sí? Del negativo al positivo. Acá está la fuente, del negativo, positivo. El sentido real o electrónico, les cuento esto porque quizás lo escuchen, el sentido real o electrónico va negativo al positivo. Ese es el sentido de circulación de la corriente. Pero históricamente se creía, antes de que fueran descubiertos los electrones, o sea, el campo científico lo adoptó al sentido convencional, que es a la inversa, desde el positivo al negativo. Pero bueno, como les digo, cuando se descubrieron los electrones, se dieron cuenta de que los electrones, ¿sí? Van circulando desde la parte negativa a la positiva. Bueno, y por último tenemos la corriente alterna. La corriente alterna también tiene sus siglas, ¿sí? Para identificarla. CA de corriente alterna, alterna corriente, que es AC, por sus siglas en inglés. Una onda sinusoidal, también ese símbolo, o la onda sinusoidal con la barrita arriba. De esa manera la pueden identificar. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta corriente? La corriente alterna lo que hace a medida que circula es oscilar en el tiempo, cambiar su polaridad. Por ejemplo, acá pueden apreciar un circuito. Tenemos una fuente de corriente alterna, onda sinusoidal, recuerden, conductor, resistencia o carga, y acá ven como por un momento el sentido de circulación de los electrones es de negativo a positivo, y por otro momento circula de positivo a negativo, a la inversa, ¿sí? Va circulando o cambiando, mejor dicho, sus polaridades a través del tiempo. Un paréntesis acá, lo que es negativo y positivo en alterna, a mí ya me gusta llamarlo vivo y neutro. Generalmente pueden llegar a escuchar lo que es corriente continua, positivo, negativo, corriente alterna, vivo y neutro. Más adelante vamos a ver por qué. Bien, seguimos. Y aplicando esta corriente, ¿sí? Esta corriente alterna a un gráfico, como decíamos, en un gráfico donde tenemos un eje Y, ¿sí? Con corriente y voltaje, y un eje X que representa el tiempo. ¿Ven? Acá, por ejemplo, corriente alterna, onda sinusoidal, esta es la onda sinusoidal que representaba el símbolo. Bien, por un momento positivo, por otro momento negativo. Ahora, ¿cuándo completa este momento? Digamos, estamos hablando de un ciclo. Estamos hablando de un ciclo. En Argentina, no sé, en otros países, la corriente alterna trabaja a 50 ciclos por segundo. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida que se usa para esos 50 ciclos por segundo? Es los Hertz. Seguramente habrán escuchado la palabra Hertz. Bueno, acá en Argentina la frecuencia en que trabaja la corriente alterna es 50 Hz. ¿Qué son 50 Hz? Son 50 ciclos en un segundo.
La luz, por ejemplo, está parpadeando 50 veces por segundo, ¿sí? Como la frecuencia de 50 Hz está parpadeando a 50 veces por segundo. Obviamente que no podemos verla, o sea, no es perceptible al ojo humano, pero si la pudiéramos apreciar, parpadea 50 veces en un segundo. Bueno, bien, esto es un poco de lo que es las diferentes corrientes eléctricas y ahora vamos a ver algunos conceptos. En la clase anterior estuvimos hablando un poco de diferencia de potencial. Bueno, y hoy lo traemos para que lo entiendan mejor. Cuando hablamos de diferencia de potencial, estamos hablando de las cargas que difieren entre dos cuerpos. ¿Sí? Las cargas que difieren entre dos cuerpos. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo cargado positivamente y acá un cuerpo cargado negativamente. Esa diferencia de cargas eh, que se mide en volts es la diferencia de potencial, es la fuerza de trabajo, es la tensión de trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de diferencia de potencial, tensión de trabajo o voltaje, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Acá lo puede ver en una pila. Por ejemplo, tenemos una pila de un lado positivo, del otro lado negativo. Si a los extremos le conectamos un voltímetro, podemos obtener la diferencia de potencial o el voltaje, que en este caso es de 1,5. También hay de 12, de 9, etc. Volvemos. Cuando hablamos de diferencia de potencial, tensión de trabajo o voltaje, es lo mismo. Quizás le escuchen decir, ¿cuál es el voltaje? O sea, ¿cuántos volts mide? ¿Sí? O ¿qué tensión de trabajo tiene? Por ejemplo, acá en Argentina la red eléctrica de los hogares es de 220 volts. La tensión de trabajo es de 220 volts. El voltaje es de 220, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Otros conceptos a saber son el generador y la fuente, o la fuente, y la carga. El generador o la fuente, por ejemplo, hablábamos de la pila, ¿sí? Es la encargada de producir esa diferencia de potencial. ¿Sí? Hacen que haya una diferencia de potencial en el circuito. Por lo tanto, si le conectamos una carga, empiezan a circular los electrones. La carga es la encargada de hacer que los electrones circulen. Por ejemplo, decíamos una pila, la conectamos a un circuito, ¿sí? Le conectamos una carga, por ejemplo una luz, ¿sí? Una lámpara, una luz. Esa carga se encarga de que los electrones empiecen a circular, transformando esa energía eléctrica en energía lumínica, ¿sí? Y también energía calórica, porque generalmente se calientan las lámparas. Bueno, después tenemos la intensidad, que es la cantidad de electrones que recorren un circuito a través del tiempo, ¿sí? Y la intensidad se mide en amperes, se representa con la letra A. Por ejemplo, intensidad de un circuito igual 5 amperes, ¿sí? Entonces, para familiarizar un poco los conceptos, hablamos de voltaje, intensidad y resistencia, ¿sí? La próxima clase vamos a estar hablando de estos conceptos y aplicando la ley de Ohm y ya realizando algunos cálculos. Así que los espero la próxima.